Ahora sí. No, apaga. Bien. Bueno, creo que ya les dije la forma de trabajo, ¿no es cierto? Porque no hay necesidad de repetir. Vamos a pasar directamente. Bien. Cuando hablamos de examen neurológico, en general, porque en general nos interesa saber es tener alguna de estas cosas que antes sí era obligado, tener un martillo de reflejos, tener un oftalmoscopio, esto que es la cartilla de Snell, un diapasón por la parte auditiva y dos componentes o algodoncitos para la parte de la sensibilidad. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa saber en un examen neurológico? Fundamentalmente agrupar a una determinada enfermedad, todos los signos y síntomas, es lo que se llama el diagnóstico sindrómico, pero también nos interesa saber que, aparte de tener esto, tenemos que llegar a un diagnóstico topográfico. Más o menos saber dónde se encuentra la lesión en el sistema nervioso central. Para esto, va a depender mucho del paciente si colabora o no. Si el paciente está consciente y colabora, bueno, vamos a tener que hacer un examen, digamos, bastante minucioso para llegar al estado. Si el paciente no colabora por un deterioro neurológico, obviamente se pedirá ayuda a los familiares que están presentes y lo que debemos hacer es fundamentalmente escuchar. Escuchar al paciente todo lo que nos dice e interpretar. ¿Por qué? Porque el paciente expresa su dolencia en sus palabras. Entonces nosotros tenemos que interpretar en la terminología médica. Pero aparte de eso, tenemos que observar a nuestro paciente. Desde el momento en que ingresa al consultorio, cuando ingresa al hospital, si ingresa en camilla, si ingresa en silla de ruedas, si ingresa caminando, si tiene una biparesia, si tiene una camina, una marcha o una de tipo ciatalgia, si tiene, digamos, arrastrando o a pasos cortos, todo eso nos interesa para poder interpretar la dolencia de nuestro paciente. Pero otra cosa que nos interesa es, por ejemplo, no solamente la marcha, los movimientos de la cabeza, los movimientos de las manos, la forma como se sienta, la forma como se incorpora, todo eso tenemos que observar. Cuando nosotros observamos esto, obviamente nos va a ayudar a llegar a una determinada enfermedad. Y el examen siempre se tiene que ser comparativo, un lado con el otro, izquierda, derecha. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que es eso? Porque tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Ustedes saben que el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante, es el que controla el movimiento de la mitad del cuerpo del lado derecho, y el derecho controla el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso por qué? Porque existe lo que llamamos la vía piramidal, ¿no es cierto?, que baja de la corteza cerebral, pasa por el tronco cerebral y antes de llegar a la médula, ¿qué es lo que hace? Se
cruzan de un lado para el otro, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos de por qué es esto. Ahora, además, no solamente eso, sino que tenemos dos oídos, dos ojos, dos mejillas, dos brazos, dos pulmones, dos riñones, ¿no es cierto? Siempre comparativo. Por eso es que cuando empezamos a hacer esto, tenemos que hacer relativamente rápido, progresivo, siempre en el mismo orden. Traten de hacerse una rutina de hacer lo mismo con todos los pacientes en el mismo orden para no repetir las maniobras, porque el paciente se fatiga, se agota. Entonces es importante hacer la misma rutina en el mismo orden, no repetir las maniobras, hacer rápidamente. Eso no significa que en 2 minutos terminemos todo, no. Hacer cronológicamente, pero no prolongarnos en el tiempo, porque el paciente se fatiga, al final no colabora. Recuerden que son pacientes neurológicos, entonces uno tiene que pensar en todo ese tipo de cosas. Ahora, una vez que terminamos esto, tenemos que diferenciar entre lo que son los movimientos normales, los anormales, que son los patológicos, y lo que se llaman los indeterminados, indefinidos, aquellos que no ingresan en ninguno de ambos lados. Entonces, continuando con el examen, realizamos lo que se llama las funciones corticales, examen de las funciones corticales. En esto, ¿qué es lo que nos interesa saber? Fundamentalmente el nivel de la conciencia, el estado mental y el lenguaje. Entonces, cuando hablamos del nivel de la conciencia, entonces tenemos que ver si el paciente está vigil o no. Cuando hablamos de estado de vigilia, el paciente está despierto, pero el paciente puede estar dormido, o puede estar estuporoso, o puede estar en coma. Entonces, tenemos que saber diferenciar, ¿no es cierto?, esto para nuestro examen neurológico, ¿no es cierto? Pero a veces existen aquellos pacientes que vienen ya con deterioro neurológico crónico, y esto, dentro de estos, como ejemplo, se nos puse algún mutismo kinético, en general, una patología, ya se lo considera psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay una lesión severa de los dos lóbulos frontales. Tenemos también a lo que se llama el estado vegetativo persistente, aquellos pacientes que tuvieron paro cardíaco, y obviamente el médico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es la reanimación, ¿no es cierto? Lo reanima 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 10 minutos, el paciente sale. Perfecto, el corazón le funciona, pero el paciente queda en coma, porque se lesionó el sistema nervioso central. Entonces, ¿de qué sirve que salga del paro? Se va a quedar en coma de por vida, ¿no es cierto? Hay tiempos para reanimar. Entonces, esos pacientes que están en estado vegetativo son esos pacientes que tuvieron este tipo de eventos. Y hay otro tipo de pacientes que son los pacientes llamados el síndrome del cautiverio. Estos pacientes normalmente la corteza cerebral tienen indemne, lo que sí tienen lesionado el tronco cerebral a nivel de la protuberancia. ¿Eso qué significa? Que la información que ingresa no llega a la corteza cerebral. Entonces el paciente está consciente, pero no puede comunicarse porque no le llega la información. Porque todo lo que llega, la información a la corteza, ¿no es cierto?, pasa por el tronco cerebral. Entonces estos pacientes lo único que hacen es el parpadeo.
¿Qué pasa con el parpadeo? Hace una especie de código Morse. ¿Ustedes saben qué es el código Morse? ¿Sí, no es cierto? Punto, raya, ¿no es cierto? Bueno, antes se usaba bastante para mandar mensajes de urgencia. Bueno, más o menos hacen ese tipo de códigos y la persona que lo asiste, ya sea un familiar, un enfermero, algo, hace una especie de código de interpretar los movimientos del ojo. Entonces se comunica mediante el parpadeo. Pero no puede hablar, no se puede mover, no. Simplemente el cautiverio. Bien, el estado mental. Cuando hablamos de estado mental, ¿a qué nos referimos? El paciente, si está normal, ¿no es cierto?, con sus funciones mentales superiores conservados, entonces estará orientado. Ahora, si por alguna causa el paciente no está orientado, estará confuso. Pacientes que están intoxicados, pacientes que tuvieron un trauma de cráneo, ¿no es cierto? O simplemente deterioro cognitivo. ¿En qué pacientes? Pacientes de la cerebral, aquellos que tienen involución cerebral, lo que llamamos la atrofia cerebral. Pacientes que se pierden, ¿no es cierto? Como los que eran viejitos que se pierden, bueno, tienen deterioro cognitivo. El lenguaje. Dentro del lenguaje tenemos el lenguaje de lo que es la comprensión y la expresión. Comprensión significa que todo lo que ingresa a nuestro cerebro lo entendemos, ¿no es cierto? Y podemos expresar con el lenguaje hablado. Entonces, cuando pasa esto, es que cuando ingresa la información a nuestro cerebro, ingresa como sonido nada más. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Lo procesa. Todo lo que son llamados los engramas y los morfemas ingresa, lo procesa, le da una interpretación significativa y es lo que escuchan ustedes. Entonces, cuando quieren entablar una conversación, ingresan la información y procesan, se interpreta y dan la respuesta hablada. Entonces tenemos esto, y cuando hay alguna alteración tenemos lo que llamamos la afasia de expresión y la afasia de comprensión. La afasia de expresión, llamado también afasia de Broca, y la afasia de comprensión, la afasia de Wernicke. ¿Dónde se encuentra la lesión, el centro de la expresión? En la región frontal. ¿Y dónde se encuentra el centro de la audición? Se encuentra en la región temporal. Bien. Entonces, continuamos con el examen, los pares craneales. Tenemos al primer par craneal, es el olfatorio. El olfatorio en general, lo que se hace es el examen rápido, ¿no es cierto?, acercando aromas no irritantes para la mucosa nasal, una nariz a la vez, y vemos si el paciente sigue evolucionando. El segundo par craneal, tenemos al óptico. ¿Qué es lo que revisamos ahí? La agudeza visual, el campo visual, la alteración de los colores y a veces tenemos que ver el fondo de ojo. Cuando hablamos de agudeza visual, el paciente pregunta si puede ver bien o si tiene algún problema, o si usa lentes, preguntar por qué usa lentes, ¿no es cierto? Eso ya lo llevaron a oftalmología, ya saben. Vemos que si el paciente tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿no es cierto?, que son las patologías más frecuentes. Cuando hablamos de campo visual, vemos que el campo visual normalmente nosotros siempre vemos al costado, se abre, vemos. Pero si nosotros vemos así como los caballos de carrera, solamente así, tenemos problemas para ubicar el campo lateral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces tropezamos. Entonces tenemos que determinar eso por este examen por confrontación. Cuando
El examinador se sienta o se para delante del examinado, que es el paciente, a medio metro, y extendemos los dedos. Se supone que el examinador tiene buena vista y empezamos a acercar una a la vez para ver que si lo que nosotros vemos ve nuestro paciente. Ahora, si vemos que falla o tenemos dudas, pedimos lo que se llama la campimetría digital. La campimetría digital. La abierta el fondo de ojo, agarramos el oftalmoscopio, vemos el fondo de ojo, y si tenemos dudas, mandamos a hacer el fondo de ojo digital. Y por último, la alteración de los colores, cuando el paciente a veces confunde los colores, y esto se llama el daltonismo, ¿no es cierto? El daltonismo. ¿Y qué colores confunde? Fundamentalmente el rojo con ¿con qué color? El rojo y el azul, o el rojo y el verde. ¿Ah? Bueno, se los dejo porque investiguen. Tenemos al tercer par craneal. El tercer par craneal se examina junto con el cuarto par craneal y el sexto par craneal, llamado los oculomotores. Estos se encargan de examinar el movimiento de los ojos, lo que se llama la movilidad extrínseca. El tercer par craneal inerva casi todos los músculos del globo ocular, menos el oblicuo superior mayor y el recto externo, que está inervado por el cuarto y el sexto par craneal. Tenemos al trigémino, que es el par craneal que se encarga de la parte de la sensibilidad y la parte motora. Entonces, un par craneal mixto, es más sensitivo que motor. ¿Cómo examinamos? Mediante el reflejo corneano, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y el reflejo en la cara, frontal, maxilar y mandibular. ¿Por qué? Porque el trigémino termina en tres ramas importantes, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, también tenemos que examinar la parte de la masticación. Y para esto, ¿qué músculos revisamos? ¿Cuáles son los músculos masticatorios? ¿Ah? ¿Cuáles son? El macetero. El macetero. ¿Y el otro cuál es? El músculo temporal. ¿Alguna vez usted tiene una prueba abriendo la boca, se agarra con el temporal y se mueve el músculo? Entonces, tenemos que examinar estos dos músculos. Séptimo par craneal, tenemos al facial. El facial en general se encarga de inervar los músculos de la mímica o de la cara, ¿no es cierto? ¿Cómo examinamos? Nos fijamos los surcos más medianos para ver si están endebles. ¿Quieres retirarte? O termino la clase. O termino la clase. Ya se los dije. No quiero que duerman en mis clases.
No quiero que consuman alimentos, ni sólidos ni líquidos. No quiero que fumen. No quiero que usen celular para chatear. No quiero que hablen con los compañeros. Por esta vez voy a dejar pasar, porque están demorados ustedes. Pero la próxima, directamente, doy por terminada la clase, tema avanzado. ¿Quedó claro? Octavo parcial, vestibulo coclear, encargado de la audición y del equilibrio. La audición se hace comparativo un lado con el otro, para ver si no tiene hipoacusia, hiperacusia, anacusia y la falta del equilibrio. Hacen que el paciente se pare con los pies juntos, las manos al costado y cierre los ojos y normalmente tenemos un tipo de balanceo que es compensatorio, pero el paciente que tiene alteración no controla y tiende a caerse, llamado el signo de Zomber o la maniobra de Zomber, ¿no es cierto? El noveno parcial tenemos al glosofaringio, y el glosofaringio se examina junto con ¿qué? Con el décimo parcial, que es el vago. ¿Por qué? Porque en la parte superior inervan las mismas estructuras, pero uno de ellos baja hacia el abdomen. Entonces, ¿cómo examinamos el parcial? Mediante, ¿no es cierto?, lo que ustedes ya saben. Entonces aprendieron en semiología cuando se dice, o les enseñaron a decir, abra la boca, saque la lengua y diga ah. ¿Saben para qué es eso? Les enseñaron a hacer eso, ¿no es cierto? ¿O no les enseñaron? ¿Ah? Semiología. Cuando decimos eso, ¿qué es lo que estamos? ¿No es cierto? Además les enseñaron a meter un bajalenguas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues fíjense ustedes que hay algunas cosas las hacemos y no las sabemos, pero tenemos que saber del por qué. Cuando decimos esto, estamos examinando el velo del paladar, que está inervado por el noveno y el décimo parcial, para ver la simetría del velo del paladar, para ver si está en la parte central de la úvula. Y si metemos el baja lenguas, ¿no es cierto?, para ver el reflejo, náusea. Entonces estamos examinando el noveno, el décimo, y cuando decimos que abra la boca, saque la lengua, estamos examinando al hipogloso, que es el encargado de la inervación de la lengua, ¿no es cierto? Ahora ya saben por qué. Bien. El espinal. El espinal, o el accesorio, ¿no es cierto?, es un material puramente motor. Examinamos qué cosas. Dos músculos importantes. El esternocleidomastoideo y el trapecio. El esternocleidomastoideo para ver los movimientos de la cabeza, ¿no es cierto?, o cuando examinamos el trapecio, el movimiento de los hombros, para ver si está simétrico o está un hombro caído con relación al otro. Y por último, la lengua. La lengua está inervada por el hipogloso, que es el único músculo que va a inervar. Hacemos que lo que dijimos hasta el momento, abra la boca, saque la lengua, lleve para arriba la lengua, lleve para abajo, para la izquierda, para la derecha, ¿no es cierto?, para ver si tiene motilidad. Ahora, si vemos que hay una atrofia o desviación de la lengua para un lado, es porque hay lesión del parte radial. Y obviamente, ahora, si hay lesión, o vemos más bien fasciculaciones en la lengua, es porque el paciente es altamente sospechoso de tener ¿qué cosa?
el ELA. ¿Qué es el ELA? Es la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, fíjense ustedes, como algunos signos o síntomas, nosotros podemos llegar a una determinada enfermedad. ¿No es cierto? Obviamente, llegamos al sistema motor y en esto nos interesa ¿qué? El tono muscular. El tono muscular siempre tiene que ser comparativo un lado con el otro. Y, ¿no es cierto?, ver las posturas anormales, forzadas, las atrofias y las fasciculaciones. Por cierto, también tenemos que palpar la izquierda derecha para ver si el tono está bien, si está hipotónico, hipertónico, si está normal, ¿no es cierto? Ver si tiene dificultad para la flexión, para la extensión, movimiento de los miembros superiores e inferiores, ver si el movimiento es pasivo, ¿no es cierto? Ver la hipotonía, la flacidez, ¿no es cierto? Cuando hablamos de flacidez es porque el paciente tiene una lesión aguda. Si está hipertónico, probablemente esa lesión es crónica, entonces eso ya nos ayuda a entender la patología de nuestro paciente. Y la fuerza muscular, ¿no es cierto? La escala que va del 1 al 5, algunos dicen del 0 al 5, 5 es normal, 1 es nulo o 0 es nulo, y siempre cuando se hace la historia clínica, la fuerza muscular 3 en 5, ya sabemos que está disminuido. O 1 en 5, prácticamente no lo mueve. Entonces, es eso. Y los movimientos son normales y en general, ya se lo digo. Tenemos que observar al paciente de cómo ingresa, para ver si ingresa moviendo la manito, pues sospecharemos de que el paciente tiene una enfermedad extrapiramidal y lo que más frecuentemente se observa es el Parkinson, ¿no es cierto? Pero a veces el paciente viene cuando de pronto está caminando y de pronto se le va la mano, como una marioneta, es el balismo. O los pacientes que vienen y se mueven, entran moviéndose, ¿no es cierto? La Corea. Entonces, fíjense ustedes, todo esto nos ayuda a entender y las bioclorías, obviamente. Las bioclorías en general son pacientes o personas que tienen que de pronto se les tiembla el ojito, la cara, ¿no es cierto? Alguna vez seguramente a alguno de ustedes les tembló el labio y todo eso, y dicen, mira, se me tiembla, no sé qué tengo, y de pronto pasan unos minutos y desaparece. Entonces eso es por estrés, cansancio, fatiga. Entonces todo eso tenemos porque saber diferenciar, porque el paciente va a consulta, por eso tengo algo, porque me tiembla el ojo, la cara. Entonces piden estudios de resonancia, piden estudios de tomografía, piden un montón de estudios que a veces es innecesario. ¿No es cierto? Pero tenemos que saber. La sensibilidad, en la sensibilidad lo que nos interesa es la parte superficial, fundamentalmente. No tanto la profunda, ¿por qué? Porque vamos a empezar a examinar la parte de la sensibilidad tocando, con la mano, obviamente, ¿no es cierto? Y para ver si tiene hiperestesia, hiperalgesia, al tacto, ¿no es cierto? Saber definir dónde está la lesión. Y para eso tenemos que entender lo que se llama la distribución metamédica, la distribución de los dermatomas. Ahora, ¿qué es una metámera? Metámera es un segmento de la médula, por lo normal se nace periférica, y ¿qué es un dermatoma? Dermatoma es un segmento de la piel inervado por una determinada raíz periférica. Entonces, si nosotros escuchamos que el paciente dice, doctor, tengo hormigueos y no siento esta parte, no sabe cómo expresar. Pues nosotros sabemos que es la cara lateral de la pierna, ¿no es cierto? Entonces, y sabemos que esa zona está inervada, ¿por qué raíz? Por L5. Entonces yo tengo que sospechar que si tiene alguna alteración en la cara externa de la pierna, sé que tiene algo en la metámera L5. ¿Y qué es lo más frecuente que puede presentar?
es una hernia del disco. Pues miren ustedes que con 2 o 3 cosas estamos llegando a un diagnóstico. Por eso que es importante este tipo de cosas. Siempre comparar izquierda-derecha. Y de pronto necesitamos hacer el examen de la sensibilidad profunda. Entonces ahí sí usamos el diapasón o las agujitas para pinchar. Pero en general no es muy necesario porque a nosotros nos interesa la parte superficial, no la profunda, porque eso es ya parte de un poquito de la especialidad, salvo que sean de neurólogos o neurocirujanos. Y tenemos que hacer esto. Los reflejos, eso es básico, tenemos que aprender a hacer los reflejos tendinosos. En la parte más superior, en la parte inferior, tenemos al bicipital que está encargado de ojo inervado por la raíz C5, C4, C5, el bicipital por la raíz C7, tenemos el estilo radial que es el 5, C6, el papilar L4, el aquiliano S1, tenemos los cutáneos abdominales, superior, medio, inferior, tenemos el reflejo cremasteriano en los varones y lumbar en las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos el reflejo cutáneo flateal que es el Babinski, que cuando estimulamos el borde externo de la planta del pie, los dedos fundamentalmente, el primer ortejo, ¿qué es lo que hace? Flexiona, ¿no es cierto? Lo normal es eso. Pero si hay alguna alteración en la vía piramidal, en vez de flexionar, extiende. Entonces decimos que el paciente tiene Babinski, ¿no es cierto? Pero no existe el Babinski positivo y Babinski negativo. Existe Babinski presente o Babinski ausente. Y tenemos a las lesiones por liberación frontal, que lo siqueo, chupeteo y el reflejo palmomentoniano. Esto en general, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente pasa es que estos reflejos se presentan o son presentes o se observan, son normales en los pacientes pediátricos, Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos que los pacientes tienen esto, ¿no es cierto? Es un paciente pediátrico porque su cerebro está en la fase de madurez, está empezando a madurar, a desarrollar. Pero en las personas normales, adultas como ustedes o pacientes mayores, si vemos esto, el hociqueo, el chupeteo palmomentoniano, ¿qué queremos? Después, claro, venía la posición de las figuritas, ¿no? Pero es que todo esto me molesta a mí, esto perjudica. Como si la firma fuera importante. Entonces, tenemos lo patológico, el hociqueo, chupeteo, el reflejo palmar. El plantar se presenta fundamentalmente en qué pacientes? En pacientes con lesión frontal, involución frontal. ¿Alguna vez vieron a los pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto? Que ya son viejitos, ¿no es cierto? Que cuando se les agarra la mano, o se los pasa directamente, agarran y no les suelta. Le decimos, suéltame y no suelta. Bueno, ese es el reflejo palmar, patológico. O el chupeteo, se le acerca algo a la boca y quieren regresar. Entonces, eso es patológico. La coordinación en general se encarga de qué? De explorar lo que se llama la parte de la fosa posterior. ¿Qué es lo que tenemos en la fosa posterior? Tenemos al cerebelo. El cerebelo en general, nosotros tenemos el tema del lenguaje,
¿no es cierto? Es un lenguaje específico llamado el lenguaje escándida o escandida, muy típico de lesión del cerebelo. Tenemos la prueba índice nariz, ¿no es cierto? Cuando ponemos al paciente le pedimos que ponga las manos al costado y con la punta del dedo índice tóquese la punta de la nariz y vuelva con la otra mano y cerrando los ojos. Todo eso, si no llega y va y cruza o por un lado o por otro, se llama dismetría, porque hay una alteración, lesión en la coordinación. ¿No es cierto? También tenemos la prueba desde dedo, el talón rodilla, donde el paciente no puede hacer ese tipo de maniobras. Todo esto vamos a ir a entender si hay alguna lesión a nivel del cerebelo. También tenemos que ver en esto, ver si puede mantenerse de pie. Ponemos al paciente con las manos al frente, para ver si tiene el equilibrio correspondiente, que más o menos muy similar a lo que es el Zomber. La diferencia es que el Zomber está con las manos al costado. Y tenemos la flexión del codo. Eso muchas veces, digamos, uno tiene que estar muy entrenado para darse cuenta si es patológico o no. Bien. La marcha. En la marcha tenemos que ver cómo se levanta de la silla para caminar, cómo es la marcha, si es normal, patológico, y si hay aumento de la base de sustentación para no caerse, ¿no es cierto? A veces hay marcha de talones por lesión de la vía corticoespinal, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿cómo camina el paciente? Para no caerse, camina así, con los talones, ¿no? Y la marcha de tándem por lesión de los nervios periféricos. Entonces, fíjense, todo esto, como ejemplo, pero existe la marcha en estrella, la marcha parkinsoniana, la marcha de los pacientes con deterioro cognitivo, la marcha de la demencia, hay un montón de marchas que, ¿no es cierto? Pero tenemos que diferenciar si este paciente su marcha es normal o patológica. Eso es lo que nos interesa saber. Y otros signos que no están dentro de esto son los signos meningios en general. Cuando hablamos de signos meningios nos referimos a las rigidez del núcleo que se presenta fundamentalmente en qué patología. Es meningitis. Una meningitis. Para que tenga meningitis, ¿qué otra cosa le falta? ¿Ah? Dolor de cabeza. ¿Cómo? Dolor de cabeza. Algo más. ¿Qué más? Alza térmica, síndrome febril. Todo paciente que tiene síndrome febril más rigidez de nuca, paciente con seguridad tiene meningitis, hasta no demostró lo contrario. Pero existe también rigidez de nuca en otros pacientes que no tienen fiebre, pero sí tienen cefalea. Entonces, estos pacientes en general tienen sangrado, lo que se llama la hemorragia subaracnoidea, por ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces, fíjense ustedes que la rigidez de nuca nos dice varias enfermedades. Tenemos que aprender y saber diferenciar. Otra de las cosas que tenemos que aprender es saber palpar los pulsos periféricos. ¿Cuáles son los pulsos periféricos? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué otros más tenemos? ¿Ah? ¿Cuáles son? Radial, tibial, Radial, ¿qué más? tibial, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Poplito, cómo se llama? ¿Qué más? Padre poplito. Femoral, ¿qué más? Queratilio, ¿qué más? Pues fíjense ustedes, tenemos que saber aprender a palpar. ¿No es cierto?
Con todo esto vamos a llegar a un diagnóstico seguramente sindrómico y después de eso podremos llegar a un diagnóstico topográfico. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Nada. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas, se termina la clase. Pueden seguir.